Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1516, Carlos, hijo de Juana, asumió las coronas de Castilla y Aragón. 3 años después, obtuvo el título de emperador, pero en su herencia también recibió la terminación en la construcción de una serie de catedrales, Salamanca, Granada, a las que él mismo añadió otras nuevas catedrales que reconstruyó o reformó, como Segovia o Córdoba. Todas estas construcciones estaban caracterizadas por el uso del lenguaje propio de la Baja Edad Media, el gótico. Sin embargo, a lo largo de los años 1530 van a modificar ese lenguaje artístico y van a apelar a las formas clásicas que se habían puesto de moda en Italia. Las vicisitudes políticas que tuvo que vivir Carlos I de España y V de Alemania durante esos años 1520-1530 son las que explican ese cambio artístico, demostrando que el arte no era ajeno a la realidad histórica en el que se desarrollaba. Vamos a tratar de entender las razones por las que se produjo dicho cambio. El 31 de octubre de 1517, el monje agustino Martín Lutero remitió sus 95 tesis en contra de las indulgencias plenarias para reducir el castigo de las almas del purgatorio al arzobispo Alberto de Brandeburgo. Aquel fue el inicio de las iglesias cristianas protestantes, pero de partida fue visto como un problema exclusivo de los cristianos alemanes. De ahí que cuando el nuevo emperador Carlos V se reunió con sus súbditos en la Dieta de Worms, celebrada entre enero y mayo de 1521, Lutero fue invitado a defender su postura frente al emperador. La audiencia se produjo entre el 17 y el 18 de abril de 1521. Lutero expuso sus teorías, rechazadas por el papado. Carlos V le escuchó, aunque tuvieron que traducirle, pues el emperador no era ducho, era alemán. Y junto a los argumentos llegados desde Roma, añadió sus propias reflexiones. Porque para Carlos V, el principal problema de Lutero es que iba contra una tradición de 1000 años. El propio Carlos era rey emperador como resultado de esa tradición, pues podía reclamar antepasados que remontaban a varios siglos atrás y eran quienes le habían transferido los derechos a todas sus coronas. Retengamos esta fecha, 1521. Carlos V se reconoce heredero de una tradición y allí donde haya de hacer valer su opinión, ese fundamento de la tradición será clave. Pero vamos a viajar al pasado 25 años atrás. Estamos en 1495. El cardenal Mendoza, arzobispo de Toledo y por tanto primado de España, ha muerto. Le sucede en sus cargos su protegido, Francisco Jiménez de Cisneros. Cisneros vivía obsesionado por la renovación de la Iglesia Católica, una idea que dominaba a las autoridades cristianas de la época tras el cisma de Occidente de finales del siglo XIV y comienzos del XV y el conciliarismo que había dominado la primera mitad de ese siglo XV. Quizás la forma más elaborada de renovación fue la devotio moderna, una religiosidad que apelaba a la introspección de los creyentes que habían de tener una vida sencilla y moralmente correcta más allá de las vicisitudes que les rodeasen. Cisneros, como su maestro Mendoza, apoyaron esta devotio moderna que practicaba la propia reina Isabel de Castilla y más tarde sus hijas. Ese espíritu de renovación le llevó a Cisneros a tomar una serie de medidas de gran calado, como la conversión forzada de los musulmanes del recién conquistado Reino de Granada, la evangelización de los naturales americanos, o a partir de 1502, la edición de la Biblia Políglota Complutense. Con objeto de garantizar que contaba con los mejores clérigos para llevar a cabo todas estas obras, Cisneros decidió crear una universidad propia dentro de su diócesis de Toledo. Para ello, aprovechó el estudio general que existía en Alcalá de Henares desde el siglo XIII, donde se había formado el propio Cisneros. Un estudio general que el futuro cardenal logró refundar en 1499 gracias a 3 bulas del Papa Alejandro VI Borgia, buscando no solo equipararlo a la gran Universidad de Salamanca, sino creando un campus universitario ex novo, una verdadera ciudad de Dios académica. Todo este plan de renovación, sin embargo, no suponía una ruptura con los modelos previos, sino una mejora. Tal como acabamos de ver, la Universidad de Alcalá no venía a revolucionar la enseñanza superior,
sino a imitar lo mejor de las universidades más antiguas. En ese sentido, Cisneros ordenó reconstruir la Colegiata Alcalaína, una obra dirigida por Pedro Gumiel entre 1497 y 1515, dotándola del título de magistral, lo que exigía que todos sus canónigos debían ser doctores en teología. De esta forma, Cisneros buscó un singular plan de pensiones para aquellos de sus profesores doctores, demasiado mayores para seguir impartiendo docencia, pero que podrían continuar teniendo un cómodo retiro gracias a sus canonjías. La iglesia magistral fue concebida de forma relativamente sencilla. Una iglesia de 3 naves, sin el transepto, el teórico brazo corto de una planta cruz-latina remarcado, y cabeza con girola. Las naves quedaron separadas por pilares cruciformes, siendo más alta la nave central que las laterales. Todo el conjunto quedó cubierto por bóvedas de crucería con terceletes. En definitiva, el espacio propio de la mayoría de los templos góticos de la Baja Edad Media. Al exterior, los muros resultaban bastante sobrios. En el lateral se aprecian los contrafuertes que sostenían las bóvedas de las naves, y en la fachada principal, que quedaba a los pies del templo, lo más destacado es el pórtico, enmarcado en un alfiz que contiene un tímpano formado por un arco trilobulado. No hubo grandes alardes, ni estructurales ni decorativos. Cisneros quiso, para su nueva ciudad universitaria, un templo sobrio apegado a la tradición gótica bajo medieval. Al año siguiente de comenzarse la obra de la iglesia magistral de Alcalá de Henares, en 1498, el nuevo obispo de Plasencia, Gutiérrez Álvarez de Toledo, nombrado en 1496, decidió renovar su catedral. Para ello, comenzó por modificar la cabecera del templo previo para ir avanzando y así sustituir la catedral vieja por la que él mandó construir. El obispo Gutiérrez era un hijo segundón del primer duque de Alba, García Álvarez de Toledo, quien durante la segunda mitad del siglo XV había ido medrando a la sombra de los monarcas castellanos Enrique IV e Isabel I. Con objeto de consolidar la fortaleza de su familia, además de agrandar sus posesiones, quiso poner un pie en la jerarquía eclesiástica a través de su hijo Gutiérrez, que comenzó como maestro escuela en la Catedral de Salamanca, con solo 17 años, para terminar siendo obispo de Plasencia con 36. Como parte del ambicioso plan de la familia Alba, el obispo Gutiérrez quiso significarse ordenando esa renovación de su catedral. Las obras comenzaron bajo la dirección de Enrique Egas, maestro mayor de la Catedral de Toledo, aunque desde 1517 fue Juan de Álava, otro maestro muy vinculado a la Casa de Alba, quien llevó los trabajos de la Catedral de Plasencia. Pero por el camino, el obispo Gutiérrez había muerto en 1506 y sus sucesores no tuvieron el mismo empeño en continuar las obras, que avanzaron lentamente hasta quedar paralizadas en 1534. En esta primera etapa de la Catedral Nueva de Plasencia, como ocurriese en Alcalá de Henares, las formas dominantes siguieron siendo góticas, desproporción vertical, pilares cruciformes, arcos ojivales, bóvedas de crucería con terceletes. Hemos de pensar que Gutiérrez Álvarez de Toledo buscaba aumentar el prestigio de su diócesis y con ello el de su familia, los Alba, pero la solución constructiva fue similar. Apeló a la tradición gótica. A comienzos del siglo XVI tenemos 2 nuevas catedrales que siguen estas formas bajo medievales góticas. La primera es la de Granada, trazada por Enrique Egas en 1506 bajo la supervisión del propio Cisneros. De nuevo, la idea era levantar un templo, esta vez de 5 naves, sin el transepto marcado, con una cabecera con doble girola. Las obras no iniciaron de inmediato, pues antes se levantó la capilla real entre 1505 y 1517, también siguiendo las formas góticas, donde habían de ser enterrados los reyes católicos, así como la reina Juana y su esposo Felipe. Por fin, los trabajos en la catedral comenzaron en 1523 y se detuvieron en 1528, cuando Egas fue destituido. En el momento de su partida había terminado la capilla mayor, reformada más tarde, y varios tramos de las naves. En las cubiertas de la nave central podemos observar las bóvedas de crucería de esta primera etapa de la construcción. En Salamanca, como había ocurrido en Plasencia, también se decidió levantar una nueva catedral que había de ir sustituyendo paulatinamente a la antigua.
Es cierto que como las obras de esta nueva catedral se demoraron más de 2 siglos, la catedral antigua sobrevivió. Hubo una primera petición por parte del Cabildo salmantino en 1491 para levantar una nueva catedral dado el crecimiento de la universidad y lo lóbrega que resultaba para los canónigos la vieja catedral. Hemos de pensar que ese empeño de engrandecimiento de Salamanca hubo de tenerlo en mente Cisneros cuando lanzó su plan para Alcalá 6 años después. Pero el Cabildo salmantino tuvo que hacer una nueva petición para levantar su nueva catedral en 1508, dirigiéndosela a Fernando el Católico. El rey acababa de regresar de Nápoles un año antes y había asumido la corona de Castilla en nombre de su hija Juana y tras el fallecimiento de su yerno Felipe el Hermoso. Hemos de recordar que la vuelta de Fernando fue fraguada por Cisneros, quien a la muerte de Felipe el Hermoso y ante la incapacidad de Juana pidió el regreso de Fernando el Católico. Como recompensa por este gesto de fidelidad, Fernando el Católico logró que el Papa Julio II nombrara cardenal a Cisneros en 1507. En 1509, Cisneros incluso se lanzó a la aventura militar de la conquista de Orán, en su pretensión de difundir el cristianismo, incluso combatiendo y ocupando tierra islámica. La operación fue un éxito y Cisneros quiso convertir Orán en un territorio dependiente de su arzobispado de Toledo. Es entonces cuando Fernando el Católico accedió a la ampliación de la Catedral Nueva de Salamanca. ¿Estaba el rey buscando un contrapeso en Salamanca al exceso de poder que venía acumulando Cisneros a través de su diócesis toledana y su universidad alcalaína? Pudiera ser. En cualquier caso, Alonso Rodríguez y Antón Egas, hermano de Enrique Egas, presentaron una traza para la nueva catedral, comenzándose las obras en 1512 bajo la dirección de Juan Gil de Ontañón hasta la muerte de este en 1526. Después sería Juan de Álava quien se convirtió en el maestro mayor de la catedral hasta su propia muerte en 1537. En este proyecto inicial que dirigieron Gil de Ontañón y Álava, como ya había ocurrido en Alcalá, Plasencia o Granada, las formas dominantes siguieron siendo las góticas. Llegamos así a 1517. Fernando el Católico ha muerto meses atrás. Su nieto, el príncipe Carlos, hijo de la reina Juana, decidió asumir el título de rey de Castilla y Aragón junto a su madre. Desembarcó en España en septiembre de 1517, mes y medio antes de que Lutero presentara sus tesis en Wittenberg. La estancia de Carlos en la península ibérica no fue muy larga, pues en mayo de 1520 partió para Alemania para recibir el título imperial, siendo entonces cuando recibió a Lutero en la Dieta de Worms de 1521. En Castilla, los líderes de varias comunidades castellanas se sublevaron en mayo de 1520 contra los abusos de los miembros extranjeros del Consejo de Carlos V. La revuelta de los comuneros sería derrotada en abril de 1521, y aunque aún pervivió varios meses más en Toledo, pronto terminó por ser totalmente sofocada. Entre las consecuencias de la revuelta estuvo la demolición de la Catedral de Segovia, que habiendo estado situada frente al Alcázar, le había servido a los comuneros para asediar dicho alcázar, donde estuvieron recluidas las tropas imperiales. Hubo por tanto que reconstruir la catedral en un nuevo emplazamiento, el actual, siguiendo las instrucciones dadas por Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V, en agosto de 1523. La obra le fue encomendada en mayo de 1524 a Juan Gil de Ontañón, el mismo maestro de la Catedral Nueva de Salamanca. Para entonces, para ese mayo de 1524, Gil de Ontañón ya había dado las trazas y había hecho el replanteo para la nueva catedral segoviana. Pero Juan Gil de Ontañón murió en abril de 1525. Fue sustituido por su hijo, Rodrigo Gil de Ontañón, quien puso la primera piedra en junio de ese año de 1525 y quien mantuvo las trazas de su padre. De nuevo, un templo gótico de 5 naves, sin el transepto marcado, con doble girola, una clara desproporción vertical y pilares cruciformes para soportar las bóvedas de crucería con terceletes. Si las catedrales previas a la coronación de Carlos V habían sido iniciadas todas en el momento en que en Roma aún las formas clásicas convivían con ciertas reminiscencias medievales durante el papado de Alejandro VI Borgia, como vimos en una serie de historias previa, una apuesta en donde se unía la teología cristiana medieval con esa herencia del clasicismo romano,
Cuando Carlos V ordenó la reconstrucción de la Catedral de Segovia, en Roma ya se había iniciado la construcción del nuevo San Pedro del Vaticano por orden del Papa Julio II. Es más, Julio II ya había muerto en 1513 y gobernaba en la Ciudad Eterna desde 1523 Clemente VII Medici. Es decir, las modas clásicas ya se habían convertido en la marca distintiva de la arquitectura romana católica. De ser así, ¿por qué Carlos V ordenaba construir una nueva catedral y seguía apostando por el lenguaje gótico medieval y no por el clásico de los papas? Pues por la misma razón que Carlos V no siguió las tesis de Lutero, por respeto a la tradición. Carlos era monarca por ser descendiente de los que le precedieron. Ellos fueron católicos, él sería católico. Ellos apostaron por la arquitectura gótica, como acabamos de ver en Alcalá, Plasencia, Granada o Salamanca, todas iniciadas durante el gobierno de los Reyes Católicos. Carlos V también apostaría por el gótico. La de Segovia no fue el único ejemplo. En 1522, la Catedral de Almería fue destruida como consecuencia de un terremoto. Al año siguiente fue nombrado obispo Diego Fernández de Villalán, quien había sido confesor del cardenal Cisneros. Villalán decidió construir una nueva catedral, encargando sus trazas a Enrique Egas o quizás a Diego de Siloé. El edificio debía servir al mismo tiempo de templo y fortificación, en caso de que los piratas berberiscos atacasen la costa almeriense. De ahí el aspecto acastillado que presenta la catedral en el exterior, mientras en el interior, en las partes más antiguas, volvemos a encontrarnos el repertorio tardogótico ya visto antes. Podríamos decir que en el caso de Almería es la voluntad de Villalán, siguiendo a su mentor Cisneros, la que se impuso. Pero en Córdoba sí conocemos la intervención directa de Carlos V. En 1523, el obispo de Córdoba, Alonso Manrique, ordenó construir una nueva catedral en el corazón de la vieja, que se había instalado en la mezquita aljama cordobesa. El proyecto suponía introducir de forma contundente una iglesia cristiana en el interior de esa mezquita islámica. Alonso Manrique había tenido una carrera exitosa a la sombra de Isabel la Católica. Nacido en Badajoz en 1471, logró ser maestro de escuela en Salamanca en su juventud y fue nombrado por iniciativa de la reina obispo de su ciudad natal, Badajoz, en 1499. Pero a la muerte de Isabel, el obispo Manrique se convirtió en aliado declarado de Felipe el Hermoso y contra Fernando el Católico. Cuando Felipe el Hermoso murió, el obispo Manrique cayó en desgracia y fue encarcelado hasta que en 1509 hubo de exiliarse en Flandes junto al joven príncipe Carlos, futuro Carlos V. A su regreso a España, y en pago por su fidelidad al nuevo rey, fue nombrado obispo de Córdoba en 1516, donde organizó un sínodo en 1520 que pretendía hacer una reforma dentro de la diócesis, reforzando los principios de la Iglesia Católica. En ese espíritu de refuerzo del catolicismo es donde hemos de entender su propuesta de reforma de la Catedral Mezquita de Córdoba. De partida, tuvo la oposición del Cabildo cordobés, pero el propio Carlos V en ese año de 1523 dio su visto bueno a la obra. Después de todo, Carlos V confiaba en su fiel obispo Manrique. Bueno, luego está la leyenda de que cuando Carlos V visitó Córdoba en 1526, renegó del proyecto. Los trabajos fueron encomendados a Hernán Ruiz el Viejo, quien ya era el maestro mayor de la catedral desde 1502. En esencia, se le encomendó una nueva capilla mayor que había de romper varias de las naves de la mezquita, creando un espacio levantado sobre arcos apuntados y cubierto por bóvedas de crucería. Pero toda esta tradición gótica que hemos estado viendo en Plasencia, en Granada, en Salamanca, en Córdoba, en Segovia, va a desaparecer de forma casi abrupta durante los años 1530. ¿Por qué, si Carlos V había optado por mantener la tradición, de repente todo pareció cambiar? El punto de partida pudo ser la Catedral de Granada, cuando se hizo cargo de las obras Diego de Siloé, quien en 1529 planteó un nuevo proyecto ya más clásico sobre los cimientos de la obra gótica. Podríamos pensar que ese cambio en el lenguaje artístico se debió a un cambio en la dirección de obra. La llegada de un nuevo maestro hacía que entraran las modas de vanguardia. En 1537, por ejemplo, cuando murió Juan de Álava y le sucedió como maestro mayor de la Catedral de Salamanca Rodrigo Gil de Ontañón,
este fue el que trajo las formas clásicas a la obra salmantina. La desaparición de Juan de Álava también afectó a la Catedral de Plasencia, donde en 1538 fue Diego de Siloé, el maestro de Granada, el que tuvo que hacerse cargo de la construcción y también llevó allí el lenguaje clásico. Una situación similar ocurrió en Almería. En 1542 se interrumpieron las obras. Cuando se recuperaron en 1555, ya bajo la dirección de Juan de Orea, había llegado el lenguaje clásico. Pero hay dos casos que rompen esta idea de que el cambio de formas artísticas se debió al cambio de maestro. El primero es el caso de la Catedral de Segovia. Allí ya tenemos a Rodrigo Gil de Ontañón desde 1526, quien siguió las formas góticas de su padre Juan Gil de Ontañón. Pero cuando Rodrigo asumió, además de las obras de Segovia, las de la Catedral Nueva de Salamanca, tal como acabamos de ver, en 1538, ya era un arquitecto clásico. Una prueba de ello lo tenemos en otra de sus obras, el Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares, cuya traza dio en 1537 ya con esas formas clásicas. Un segundo ejemplo es el de Hernán Ruiz el Viejo, maestro mayor de la Catedral de Córdoba, que en 1524, como vimos, había planteado una capilla mayor gótica, pero que para los años 1530, en esa misma capilla, insertó formas clásicas. Es decir, lo que va a ocurrir durante esos 1530 es que o bien fallecen los viejos maestros sustituidos por otros más jóvenes que se apuntan a las modas llegadas desde Italia, o los arquitectos ya consolidados son los que cambiaron su forma de trabajar para seguir esas novedades italianas. Y entonces volvemos a la pregunta que nos hacíamos antes. ¿Por qué Carlos V, que había utilizado la tradición como arma de legitimación, permitía que en edificios tan señeros como las catedrales se abandonase el lenguaje gótico, el de esa tradición que reclamaba, por el clásico, que ya se había convertido en la enseña de los papas? Aquí hemos de pensar en la propia relación de Carlos V con esos papas. Cuando Carlos V, al recibir a Lutero en 1521, había rechazado las tesis de este, el emperador había quedado claramente alineado con los papas. Pero en junio de 1526, en una nueva dieta celebrada en Espira, se decidió que no podía forzarse el edicto de Worms que condenaba a Lutero y que cada príncipe alemán había de elegir qué corriente del cristianismo seguir. ¿A qué se debió este cambio de actitud por parte de la curia imperial? Pues a que un mes antes, en mayo de 1526, el Papa Clemente VII había logrado formar una alianza con el Reino de Francia, el de Inglaterra, Venecia, Florencia, Milán y el propio papado contra el emperador. La Liga de Cognac, una liga creada tras la victoria de Carlos V sobre Francisco I de Francia en la batalla de Pavía, en 1525, con la que, con esa liga, se pretendía poner fin a las ambiciones del emperador sobre Italia. Pero en la primavera de 1527, las tropas imperiales acantonadas en el norte de Italia descendieron sobre Roma, saqueando la ciudad a comienzos de mayo. El Papa Clemente VII hubo de refugiarse en el castillo de Sant'Angelo ante el temor de perder la vida a manos de los saqueadores, muchos de ellos luteranos. Tras varias semanas de encierro, y habiendo visto cómo Roma había sido completamente vandalizada, Clemente VII recuperó su libertad a cambio de un cuantioso rescate. Carlos V tardó algunas semanas en recibir las noticias del saqueo. Se encontraba en Valladolid, donde el 21 de mayo de ese año de 1527 había nacido el futuro Felipe II. Pero en cuanto el emperador tuvo noticias de los acontecimientos en la ciudad eterna, comenzó a escribir al resto de los príncipes de la cristiandad, incluido el Papa, para dar muestras de su fidelidad a la Iglesia católica. Sin embargo, el escándalo fue mayúsculo. Carlos V tuvo de dar continuas pruebas de ese catolicismo para limpiar la mancha provocada. Así, en 1529 se celebró una nueva dieta en Espira que volvió a imponer el edicto de Worms condenando a Lutero. Las guerras de religión alemana arreciaron y Carlos V tuvo de acudir hasta allí a combatir a los protestantes. En ese ambiente de esfuerzo por mostrar el fervor católico es donde hemos de ver el cambio del lenguaje artístico. Todo había de servir para que Carlos V se hiciese perdonar el ataque directo al Papa, incluido que sus maestros de obras catedralicias dejaran la tradición medieval gótica y se apuntaran al mundo clásico de los papas. Es verdad que la transición no fue tan inmediata como el emperador hubiera deseado. Si analizamos en detalle los trabajos de algunos maestros convertidos,
como el caso de Rodrigo Gil de Ontañón en el Colegio de San Ildefonso de Alcalá, aún vemos que las proporciones clásicas no las maneja. Las columnas son demasiado estrechas para su altura, los frontones demasiado altos para su grosor. Pero el cambio se ha puesto en marcha, y todo indica que por esa voluntad política de Carlos V. Por cierto, esta transición desde el mundo gótico al clásico ha recibido numerosos nombres por parte de los historiadores del arte: estilo isabelino, Cisneros, plateresco, protorrenacimiento. Cada una de esas categorías ha puesto el acento en algunos elementos en particular, sobre todo en motivos decorativos y en acabados. Pero no hemos de olvidar lo más importante: los clientes que encargaron estas obras, los reyes católicos, los diferentes obispos comenzando por Cisneros, el propio Carlos V, requirieron de sus maestros de obras seguir determinadas formas artísticas, y cuando la voluntad de los clientes cambió, en este caso por esa necesidad de superar el enfrentamiento entre el emperador y el papa, esos clientes pidieron otras formas artísticas y los artistas hubieron de adaptarse. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.